Los días pasaron volando. Solano solo tenía 4 semanas para prepararse para el viaje al reino del sueño, así que apenas tenía un segundo libre para dormir, y mucho menos para descansar. Pero eso no importaba, porque era incansable. Cada día llevaba su cuerpo y mente al límite, intentando absorber la mayor cantidad posible de conocimientos y habilidades en ese corto periodo. Sus días estaban repletos de estudio individual, siguiendo el plan que la maestra Jazz Azul le había sugerido. Se estaba concentrando en lecciones de supervivencia. Estudiaba con el profesor Río, aprendiendo poco a poco a sobrevivir y cuidarse solo sin las comodidades de la civilización. Sus lecciones iban desde temas relativamente simples, como diversas formas de hacer fuego, hasta otros mucho más complejos y difíciles de entender, como la navegación por las estrellas. ¿Qué tenía de difícil la navegación por las estrellas? Bueno, resultó que el reino del sueño no era consistente en cuanto a la geografía estelar. Diferentes regiones tenían diferentes estrellas y constelaciones, así como un número variable de lunas. Aunque el Sol parecía ser el mismo, su comportamiento era muy impredecible. Aún así, con suficiente conocimiento, uno podía encontrar formas de estudiar los cielos y, posteriormente, navegar por el mundo. Se suponía que la mayoría de estas lecciones estaban incluidas en los diversos planes de estudio escolares. La mayoría de sus compañeros durmientes habían crecido aprendiendo estos conceptos básicos. Sin embargo, aprender algo de un libro de texto y aprender lo mismo de un despertado de verdad eran dos cosas completamente diferentes. El profesor Río tenía la costumbre de profundizar mucho más al explicar su materia. Gracias a esta costumbre suya, que consumía tiempo, Solano no solo aprendía el qué, sino que a menudo también vislumbraba el por qué. Esta comprensión inicial de los principios fundamentales de los entornos del reino del sueño le dio un entendimiento más profundo del mundo al que estaba a punto de ser lanzado. No estaba seguro de cuán útil sería esta información, pero parecía calmar sus nervios, haciéndole sentir que comprendía mejor la nueva vida que le esperaba. Incluso las clases de lenguas muertas, que Solano al principio había pensado que eran inútiles, resultaron ser mucho más interesantes de lo que jamás imaginó. Esto era, en gran parte, porque tenían que ver con el propio encantamiento. Después de todo, el encantamiento se comunicaba con los humanos en uno de esos idiomas antiguos. Al conocer el idioma, podía entender los significados más profundos de los mensajes. El ejemplo más sencillo era Ardila y su nombre verdadero, Estrella Cambiante. Aunque técnicamente era correcta, esta traducción no transmitía el significado exacto. Lo que quería decir que, mientras los otros durmientes seguían sin saber cuál era su aspecto, Solano ya tenía algunas pistas. Al entender la gramática del lenguaje rúnico, era fácil deducir que la traducción técnicamente correcta era Estrella del Cambio. Además, resultó que había diferentes runas para la palabra cambio, cada una con su propio matiz. Dependiendo de qué runa exacta se usara, el nombre también podía significar Estrella de la Ruina o Estrella del Infortunio. Un pequeño cambio en la palabra y el matiz podía marcar una enorme diferencia en la práctica. Para Solano, que nunca antes había estudiado en serio, el proceso de aprender tanta teoría le resultaba extraño, abrumador y agotador. Pero también era emocionante. El conocimiento era algo a lo que solo la gente con privilegios tenía acceso, y ahora a Solano lo consideraban uno de ellos, al menos mientras lograra seguir con vida. Aunque era nuevo en el mundo académico, pronto entendió una dura verdad, una que le hubiera gustado comprender antes. Era este control sobre el conocimiento lo que mantenía a los poderosos en su lugar, creando un círculo vicioso de desigualdad. Los pobres no tenían oportunidad de estudiar y, sin la ventaja de una buena educación, no tenían cómo mejorar su situación. Si hubieran podido estudiar, tal vez podrían haber cumplido al menos los requisitos mínimos para la mayoría de los trabajos. Pero durante casi toda su vida, eso había sido algo tan lejano que ni en sus sueños más locos lo había imaginado. Pero ahora Solano era una de esas personas con privilegios. Más que eso, estaba en lo más alto de la escala social. No solo tenía acceso a una cantidad ilimitada de conocimiento, sino que el gobierno también cubría sus necesidades básicas, como comida y techo. Esto le permitía concentrarse por completo en su único objetivo:
desarrollarse como un despertado. Esta transformación tan repentina lo habría llevado a reflexionar profundamente sobre muchas cosas si hubiera tenido tiempo de sobra. Pero eso no iba a pasar pronto. Cuando no tenía clases teóricas, el profesor Ryo insistía en tener clases prácticas cada 2 días. Incluso si algunas debían hacerse en simulaciones de realidad virtual, él insistía en usar las estaciones de inmersión total con respuesta física mejorada. Como resultado, Solano terminaba agotado y molido. Lo bueno era que, con tanto ejercicio, sumado a su cuerpo recién fortalecido, Solano nunca había estado en mejor forma. Incluso sin entrenamiento de combate, sentía cómo su fuerza, resistencia y agilidad mejoraban a pasos agigantados. Ese renacimiento particular que había vivido después de completar la primera pesadilla, había mejorado el potencial natural de su cuerpo, llevándolo al límite de la condición humana. Pero ahora, dependía de él desarrollar ese potencial con sudor, esfuerzo y mucho trabajo duro. La práctica de las técnicas de supervivencia en la selva le dio la oportunidad perfecta para hacerlo. Durante el día, era un estudiante aplicado, tomando un montón de clases y sumando estudio y práctica extra para intentar recuperar el tiempo perdido. Pero por la noche, Solano recolectaba en secreto información sobre otros durmientes y practicaba el control de la sombra, mientras la mayoría de los demás se relajaban, socializaban o dormían. Su sombra era lo suficientemente independiente como para ser enviada a misiones de exploración sin su control directo. Se colaba aquí y allá, escuchando conversaciones y observando diferentes clases donde los durmientes tenían que demostrar sus habilidades del aspecto. Luego, después de que Solano terminara de cenar y regresara a su habitación, volvía y compartía todo lo que había escuchado y visto durante el día. El único problema con este arreglo era que la sombra, a pesar de su aparente sarcasmo, resultó ser bastante ingenua. No entendía muy bien cómo funcionaba el mundo humano y, como tal, a menudo no distinguía entre información útil y charlas sin sentido. La mayoría de las noches, Solano no recibía nada de valor, no realmente. Su sombra parloteaba con los últimos chismes de la academia. Solano escuchaba, tratando de encontrar algo útil en esos vertederos de información, y luchaba contra el sueño que tiraba de sus huesos. Así fue como se enteró de que en la Academia del Sueño, el romance estaba en el aire. No era tan sorprendente. Había 100 jóvenes guapos encerrados bajo tierra, muy cerca unos de otros, con el añadido picante de una amenaza mortal sobre sus cabezas. Muchos sentían que la vida era corta y que era su momento de aprovechar el día. La pasión florecía a la sombra del peligro inminente. Solano se sentía completamente ajeno a este lado de la vida académica. Ya se había encargado de que lo vieran como un tipo raro y desagradable, lo que no ayudaba a encontrar oportunidades románticas. Pero incluso si hubiera querido, simplemente no tenía tiempo para nada excepto sus lecciones y entrenamiento. E incluso si hubiera querido, sabía en el fondo que sería una idea terrible. Desconfiaba de acercarse demasiado a alguien, temiendo que surgiera una situación en la que no tuviera más opción que revelar su nombre verdadero. Sus noches estaban ocupadas de todos modos. Estaba bastante ocupado recopilando información y aprendiendo lentamente sobre el alcance y los detalles de varias habilidades del aspecto y, en menor medida, de los defectos. También estaba trabajando en desarrollar y experimentar con su control de la sombra. Los resultados habían sido muy prometedores. Rápidamente descubrió que su sombra podía mejorar varios objetos además de su propio cuerpo. Si se envolvía alrededor de un arma, el arma golpeaba con más fuerza y potencia. Si se aplicaba a una armadura, esta se volvía más resistente. La mejora también era considerable. Era casi el doble del valor inicial. En resumen, esta habilidad, si se usaba bien, podía convertirlo en alguien muy poderoso entre los durmientes. Muchos aspectos de combate podían dar más velocidad o daño, y otros podían ofrecer más defensa y protección, pero ningún otro aspecto parecía ser tan completo y versátil como Cautivo de la Sombra. Con la utilidad añadida de Visión Sombría, Paso Sombrío y Explorador Sombrío, era realmente increíble. Así, los días pasaron uno tras otro, convirtiéndose lentamente en semanas. Antes de que Solano se diera cuenta, el solsticio de invierno ya había llegado. Era hora de su próxima pesadilla.
El día del solsticio de invierno, Solano despertó sintiéndose cansado y somnoliento. Intentó sacudirse el desgano, pero no lo consiguió. Al final, se quedó un rato más en la cama, envuelto en su cobija suave y calientita. Ya conocía esa sensación de somnolencia interminable y atrapante. Fue igual en los días previos a su primera pesadilla. También era inquietantemente parecido a lo que había sentido mientras moría lentamente de hipotermia en las laderas del Monte Oscuro. Al recordar el frío abrazo de la muerte cercana, Solano no pudo evitar estremecerse. Este era su último día en la Tierra, al menos por un tiempo, si es que lograba sobrevivir. Al anochecer, el encantamiento se lo llevaría de nuevo, esta vez para enfrentar la inmensidad del reino del sueño. ¿Qué encontraría en ese mundo mágico en ruinas? ¿La suerte estaría de su lado esta vez o le esperaría otro desastre? Hundió la cabeza en la almohada. No tenía caso adivinar. Ya había hecho todo lo posible por prepararse. Estudió mucho, entrenó duro y mantuvo su secreto a salvo. Su aspecto era mejor que el de la mayoría, y su voluntad de sobrevivir había sido forjada por la dura realidad de la periferia y la prueba aún más dura de la primera pesadilla. Estaba tan listo como podía estarlo. Con un suspiro, Solano se levantó de la cama y siguió con su rutina matutina. Si esta iba a ser su última ducha caliente en mucho tiempo, se permitiría disfrutarla. Si este iba a ser su último desayuno delicioso por ahora. Lástima que no tenía apetito. Cuando llegó a la cafetería, estaba llena de durmientes, pero nadie hablaba. Todos estaban desanimados y parecían inusualmente introspectivos. No había risas ni conversaciones ruidosas. Solo los legados parecían tranquilos y serenos. Sin embargo, incluso ellos se mantenían apartados. Solano pensó en la última vez que se preparó para entrar al encantamiento y, con algo de temor, se acercó a la máquina de café. Durante su estancia en la academia, había descubierto hace tiempo que mucha gente tenía la costumbre de añadir azúcar y leche a su café. Así que, en este día señalado, decidió finalmente intentarlo de nuevo. Después de todo, era bueno tener una tradición, y supuso que esta era la suya. Unos minutos después, había tomado su asiento habitual cerca de Salvia, la chica ciega. A pesar de su cercanía obligada, no se habían hablado desde aquel primer día. Seguían siendo prácticamente desconocidos, obligados a compartir el mismo espacio por circunstancias ajenas a su voluntad. Solano no veía ninguna razón para que algo cambiara hoy. Sin embargo, apenas dio el primer sorbo de café, Salvia giró la cabeza de repente y lo miró fijamente con sus hermosos ojos azul lechoso. Inquieto, Solano miró a su alrededor. Se fijó si alguien más había captado la atención de ella y, al confirmar que no había nadie detrás, preguntó: ¿Qué pasa? Salvia se quedó en silencio, como dudando si debía responder. Entonces, dijo de repente: ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? Solano frunció el ceño, intentando entender sus palabras. Entonces, como un rayo, se dio cuenta. Ah, claro, hoy es mi cumpleaños. Lo había olvidado por completo. Hoy cumplía 19 años. Espera, ¿cómo sabía ella que hoy era mi cumpleaños? Solano miró extrañado a la chica ciega. Abrió la boca, pero luego decidió dejarlo pasar. Le pareció demasiado inquietante como para querer empezar esa conversación. Gracias. Con un asentimiento, Salvia se dio la vuelta y pareció perder de nuevo el interés en conversar, lo cual era mejor. Solano volvió a su café, encontrándolo no tan malo esta vez. Claro que el azúcar y la crema hacían la mayor parte del trabajo. Sin embargo, sí se sintió un poco más despierto después de beberlo. 19, ¿eh? Solano nunca estuvo seguro de que llegaría vivo a esta edad, y sin embargo, a pesar de todo, lo hizo. Si alguien le hubiera dicho hace un año que iba a celebrar su 19º cumpleaños, bebiendo café de verdad con leche y azúcar de verdad, se habría reído en su cara. Sostuvo la taza con más cuidado al recordar eso, y respiró hondo, disfrutando del rico aroma. Sin querer, Solano recordó a todas las personas que solían celebrar sus cumpleaños con él, hace mucho tiempo, antes de que su humor se agriara,
apartó decididamente esos pensamientos y se obligó a sonreír. Esto no está mal. Hagámoslo de nuevo el año que viene, cuando ya sea un despierto. Animándose así, terminó su café y salió de la cafetería. Hoy no había clases, pero aún así visitó el aula de supervivencia en la selva y se despidió del profesor Río. El anciano se emocionó bastante al despedirlo. Le dio a Solano un último consejo, una docena de veces seguidas, e incluso prometió intentar conseguirle un puesto de asistente de investigación una vez que el joven se convirtiera en un despierto completo. Solano se fue agradeciéndole su tiempo y paciencia. Después de eso, no había mucho que hacer. Cuando el sol estaba cerca de ocultarse, Roca Despierta los reunió en el vestíbulo del centro descanso y los condujo afuera. En los parques nevados que rodeaban el edificio blanco, otros despiertos llevaban a sus propios grupos de durmientes al mismo destino. Era el centro médico académico. El centro parecía más un santuario que un hospital. Su interior contenía tecnología muy avanzada y también a algunos de los mejores sanadores entre los despiertos. Mientras durara su primer viaje al reino del sueño, los cuerpos de los durmientes estarían seguros en cápsulas especialmente diseñadas y serían mantenidos por los poderes mágicos de esos sanadores, si algo malo sucediera al otro lado del encantamiento. Claro que despertar o no al final dependía completamente de los propios durmientes. Para sorpresa de Solano, después de entrar al centro médico, el Roca Despierta no los llevó directamente al ala donde estaban las cápsulas para durmientes. En lugar de eso, los guió a un piso desierto y abrió las puertas de una galería espaciosa, iluminada por los hermosos rayos rojizos del sol poniente. Allí vieron filas y filas de sillas de ruedas. En cada silla había una persona con una expresión vacía y extrañamente tranquila en su rostro. Todas estas personas estaban en completo silencio, inmóviles y quietas. No mostraron ninguna reacción ante la llegada de los visitantes. Todos parecían estar vacíos. En el silencio espeluznante, Solano sintió que se le erizaba el vello y un terror creciente le calaba hasta los huesos. El Roca Despierta miró a las personas vacías con ojos solemnes. Hay una razón por la que los traje aquí. Miren bien y recuerden. Algunos de ustedes quizás sepan quiénes son estas personas. Para los que no, se les llaman los vacíos. Apretó los dientes y continuó. Cada uno de ellos fue alguna vez un durmiente o un despierto. Algunos eran débiles y otros eran fuertes. Algunos incluso eran increíblemente poderosos. Todos ellos murieron en el reino del sueño. Sus almas se han ido. Se dio cuenta Solano, horrorizado. Si tienen suerte, cuando su espíritu es destruido, su cuerpo muere con él. Si no, se volverán como ellos, vacíos. El Roca Despierta miró hacia donde estaban Lázaro y Ardila y luego añadió: así que no mueran allá afuera. Media hora después, los durmientes habían sido llevados a habitaciones privadas para cambiarse y prepararse para entrar en las cápsulas. En una de las habitaciones, la chica ciega, Salvia, se orientaba en el espacio desconocido, tocando las paredes y las extrañas máquinas con las manos. Ya estaba vestida y lista, pero se mantenía ocupada, preparándose mentalmente para la prueba que se avecinaba. A pesar de su expresión tranquila, las lágrimas corrían por su hermoso rostro de muñeca. En la otra habitación, el orgulloso legado Lázaro miraba al suelo sin ganas. Sus labios se movían, repitiendo una y otra vez una frase extraña. Estaba temblando. En otra habitación, Ardila, la última hija del clan Llama Inmortal, miraba sus manos. Debajo de su piel, un brillo suave y blanco se hacía cada vez más intenso. Su cara estaba torcida en una mueca de dolor terrible. Finalmente, había una habitación donde Solano se apartó de la cápsula y miró su sombra. ¿Y bien? ¿Estás listo? La sombra se encogió de hombros y no respondió. Sí, igual yo. Con eso, dio un paso adelante y se metió en la cápsula. Se quedó ahí en silencio. Entonces, de repente, en la enorme oscuridad con eco, escuchó esa voz. El encantamiento. Bienvenido al reino del sueño, Solano. Solano esperaba ver primero el lugar al que iba a llegar en el reino del sueño desde arriba,
tal como había sucedido al principio de la primera pesadilla. Esa experiencia había comenzado con una vista panorámica en medio de un torbellino. El tiempo se había movido mágicamente hacia atrás, dándole la oportunidad de ver pistas de lo que iba a enfrentar. Esta vez fue terriblemente diferente. Inmediatamente después de escuchar el saludo del encantamiento, Solano se encontró ahogándose en un vacío negro y sin fondo. Mientras intentaba instintivamente abrir la boca para gritar, agua salada entró de golpe, haciéndolo ahogarse y retorcerse. No podía ver nada. No era que no pudiera ver, es que simplemente no había ninguna fuente de luz alrededor. Usualmente, la oscuridad no era un problema para Solano, pero, por alguna razón, su vista ya no funcionaba. Tal vez el agua de mar en la que estaba sumergido la estaba bloqueando. Si no fuera por la percepción espacial especial que le daba su afinidad con las sombras, no habría sabido qué dirección era arriba o abajo. Con su ayuda, apenas logró orientarse mientras pateaba furiosamente con las piernas en el agua. Por suerte, las lecciones del profesor Río habían incluido natación. Prometiéndose agradecer tanto al anciano como a la maestra Jazz Azul una vez que regresara, Solano se obligó a mantener la calma. Solo patea, no pienses, solo muévete. Después de unos largos y tensos segundos, su cabeza finalmente rompió la superficie del agua. Solano jadeó, tomando una profunda y ronca bocanada de aire. Respira, todavía estás vivo. Después de tomar suficiente aire para calmar sus pulmones ardientes, Solano giró cuidadosamente en el agua, tratando de observar sus alrededores. Lo que encontró fue una extensión infinita y negrísima de olas ondulantes. Encima de él había un cielo negro y vacío. No había luna ni estrellas, solo un oscuro vacío. Solano parpadeó varias veces, mientras un pánico helado se apoderaba de su corazón. ¿Esto es un mar? ¿Un océano? ¿Me dejaron caer en medio de un océano? No podía ser. Tenía que haber tierra firme cerca en alguna parte. Mientras lo invadía un pánico momentáneo, un repentino sonido de chapoteo atrajo su atención. Solano se dio la vuelta y vio una aleta dorsal triangular moviéndose en su dirección. Por suerte, todavía estaba a cientos y cientos de metros de distancia. Espera, si está tan lejos, entonces ¿cómo es que puedo verla tan claramente? Solano sintió que se le ponía la piel de gallina, y no era solo por el agua helada en la que estaba sumergido. Según sus cálculos, esa aleta dorsal medía al menos 5 metros de altura. Se acercaba rápidamente, haciéndose visiblemente más grande cada segundo. ¡Maldito encantamiento! Con los ojos llenos de horror, Solano volvió a girar, tratando desesperadamente de encontrar algo, lo que fuera, que lo salvara. Ahí, vio algo. A poca distancia, notó una masa negra que sobresalía un poco del agua. Sin perder ni un segundo en pensar, empezó a nadar. Sus brazos y piernas le ardían mientras avanzaba hacia la masa negra. Logró alcanzar una velocidad considerable, pero no parecía ser suficiente. La sombra gigante de la criatura desconocida se le acercaba. Una pequeña parte de la mente de Solano logró mantener la racionalidad incluso frente a este miedo inmenso y primitivo. Sin permitirse caer por completo en el pánico, Solano intentó pensar y luego le ordenó en silencio a su propia sombra que lo envolviera. Al instante, su velocidad se duplicó. Justo segundos antes de que el coloso desconocido lo alcanzara, Solano llegó a la masa negra. Extendió las manos y salió del agua. Rodó lejos del borde, raspándose la piel con las rocas irregulares, y saltó asustado cuando el suelo bajo él tembló, como si algo enorme hubiera chocado contra él. Mientras Solano se alejaba del borde, unas fauces aterradoras surgieron del agua, mostrando filas y filas de dientes gigantescos, cada uno tan largo como él era alto. Abrió los ojos de par en par al observar su entorno y darse cuenta de que la roca a la que había subido no era ni de lejos lo suficientemente grande como para mantenerlo fuera del alcance del monstruo. ¿Por qué siquiera intenta comerme? Soy demasiado pequeño para ser considerado un bocado para algo tan enorme. Antes de que el monstruo tuviera la oportunidad de atacar, un tentáculo colosal emergió de repente del agua y se elevó en el aire como una extraña torre negra y ondulante. Tan súbitamente como apareció, comenzó a descender.
enredando al monstruo y arrastrándolo de nuevo bajo la superficie. Solano sintió que le flaqueaban las piernas y se dejó caer al suelo, con la boca abierta. Todo su cuerpo temblaba. Unos momentos después, el mar oscuro estaba en calma otra vez, como si nada hubiera ocurrido. Las olas indiferentes continuaban moviéndose en silencio bajo el cielo sin luz. Así que no intentaba comerme. Se dio cuenta, paralizado. Intentaba huir. Solano dejó pasar el tiempo, dándose la oportunidad de descansar, recuperar el aliento y calmar los nervios. Estaba bastante seguro de que nada más iba a devorarlo de inmediato. Finalmente había logrado dejar de temblar y se puso de pie para empezar a explorar sus alrededores. La masa negra a la que subió resultó ser una única plataforma de piedra de unos 12 metros de diámetro. Su superficie era mayormente plana, cubierta de surcos y estaba algo seca. Debido a la forma regular de sus bordes, parecía más algo artificial que una formación natural. Pero, de nuevo, aquí en el reino del sueño, era difícil estar seguro de que algo artificial fuera realmente hecho por humanos, en lugar de... Mejor no pensar en eso. La plataforma no estaba conectada a nada. Era como una pequeña isla en el mar de oscuridad. Hasta donde Solano podía ver, no había nada más sobre el agua. Después de descubrir eso, también se dio cuenta de otra cosa. Estaba mojado, tenía frío y estaba completamente desnudo. Vaya. En su defensa, el tema de la ropa era lo último en lo que uno pensaría al intentar salvarse de monstruos aterradores. Además, no era como si hubiera alguien allí para ver su palidez y sus partes íntimas. Así que la vergüenza ni siquiera era un problema. Aún así, hacía frío. Solano invocó el manto del titiritero y observó cómo prendas de color gris oscuro cubrían su cuerpo. Incluso venía con un par de botas altas de cuero con suela suave. Vestido con tela gris y cuero opaco, de repente se sintió mucho más seguro. Y además, abrigado. Solano se volvió a sentar en medio de la plataforma, lo más lejos posible del agua, e intentó recordar la característica única de cada región explorada del reino del sueño que había repasado en sus estudios. Nada de lo que el profesor Ciro había mencionado en sus clases coincidía con este vacío oscuro y sin estrellas. Claro que no. Pensó con algo de resentimiento. Incluso si algunos humanos desafortunados alguna vez llegaron aquí, dudo que pudieran regresar vivos al mundo real. No con esas cosas escondidas bajo el agua. Como aún no estaba lo suficientemente desesperado como para abandonar la plataforma e intentar nadar en busca de tierra, Solano decidió esperar a ver qué pasaba. Quizás algo cambiaría con el tiempo. Con un suave suspiro, se sentó y buscó su sombra. Desafortunadamente, debido a la oscuridad total que lo rodeaba, realmente no se podía ver. Apenas sentía su presencia. Esto debe ser un paraíso para ti, ¿verdad? Tanta penumbra y ni una estrella a la vista. La sombra, por supuesto, no respondió. De todos modos, buen trabajo antes. Con un asentimiento, Solano se acostó, usando las manos como almohada. Pensó que debía usar este tiempo para descansar. Se concentró en su respiración para mantener a raya cualquier pensamiento nervioso mientras miraba fijamente el cielo negro y esperaba. El sonido de las olas ondulantes era, en realidad, bastante relajante. Después de un rato, cerró los ojos y escuchó. Los minutos se fusionaron, convirtiéndose en horas. De repente, Solano notó un ligero cambio en el sonido del mar. Era como si algo estuviera cambiando. Abrió los ojos y notó que una esquina del cielo se estaba volviendo gris lentamente. Pronto, un atisbo de un sol pálido asomó sobre el horizonte. Un nuevo día había llegado al vacío sin estrellas, y con él, el mar oscuro se agitó de repente. El agua negra y opaca de repente se agitó e hirvió, como si fuera una criatura viva intentando desesperadamente evitar la pálida luz del amanecer que se acercaba. Solano se levantó lentamente y tras pensarlo un momento, se acercó con cuidado al borde de la plataforma de piedra. Miró hacia abajo, parpadeó y luego se arrodilló para asegurarse de que lo que veía no era una ilusión. El mar parecía estar retrocediendo.
Lentamente al principio, y luego cada vez más rápido, el nivel del agua bajaba. La formación circular de piedra en la que se había refugiado apenas sobresalía de las olas antes, pero ahora había metros y metros de roca mojada entre él y la inquieta superficie del mar. Mientras el sol subía, la monstruosa marea menguante continuaba. Pronto, Solano se encontró de pie al borde de un alto acantilado, con una caída de 100 metros separándolo de las aguas turbulentas. Debajo de él, la formación rocosa se ensanchaba y cambiaba de forma. Sin embargo, desde su posición elevada, era difícil determinar cuál era esa forma. Fue entonces cuando notó que la oscura superficie del agua comenzaba a ser perforada aquí y allá por afiladas cuchillas carmesí. A medida que el agua bajaba aún más, era como si un bosque carmesí surgiera lentamente de las negras profundidades. Los árboles estaban hechos de algo parecido al coral, creciendo caóticamente unos sobre otros y extendiéndose hacia el cielo. Eran colosales, con salientes irregulares que se entrelazaban y fusionaban, luciendo monumentales y escalofriantes sobre la roca negra y roja del vacío iluminado por el sol. Un laberinto se formó a partir de este extraño arrecife, y se extendía hasta donde Solano podía ver, interrumpido aquí y allá por acantilados salientes, abismos repentinos y formaciones naturales distantes. Media hora después, totalmente sorprendido, Solano miró hacia abajo y se dio cuenta de que el mar había desaparecido por completo. Si no fuera por las algas negras que quedaban colgando de las rocas mojadas y los pilares escarlata de coral, habría dudado si alguna vez había estado realmente allí. Su pequeña isla circular se había convertido en la cima de un extraño acantilado, imponente y de forma irregular. Al mirar hacia abajo, sintió que le daba vueltas la cabeza. La noche ya se había retirado por completo, dejando que la mañana finalmente ocupara su lugar. No estoy imaginando cosas, ¿verdad? Pensó Solano pellizcándose. A pesar de la repentina desaparición del mar oscuro y sus monstruos ocultos, Solano no tenía ninguna prisa por bajar de su plataforma circular de piedra. Sentía que si el mar podía desaparecer, seguramente podía volver, posiblemente en cualquier momento. No sabía qué peligros podría estar escondiendo el laberinto de coral. Quizás había algo aún más aterrador que el dueño del tentáculo gigante, pero eso no significaba que no fuera a explorar. Volviendo a su lugar en medio de la plataforma, Solano se sentó y le ordenó a su sombra que se separara de su cuerpo. Agradeciendo al sol sobre él, tomó control de su sombra y la hizo acercarse al borde de la plataforma. Luego, se deslizó ágilmente hacia abajo. Moviéndose como de costumbre de una sombra a otra, comenzó el descenso. En ese momento, Solano se alegró de que las sombras no tuvieran peso y no les afectara la gravedad. Mientras la sombra estaba ocupada bajando, Solano bostezó. Oye, ¿no crees que necesitas un nombre? Aunque su sombra ya estaba muy lejos para oírlo, todavía podían comunicarse a través de su conexión mental compartida. Claro, eso no significaba necesariamente que su sombra fuera a responder. Su sombra era algo callada, más que nada porque no tenía cuerdas vocales y no podía hablar. Además, tenía un poco de mal genio. ¿Qué tal descarado? No. ¿Y qué tal sombroso? ¿Tampoco? ¿Qué tal algo más simple como... ¿Qué? Bueno, ¿tienes alguna sugerencia entonces? De acuerdo, dejaremos esta conversación para después. Para cuando terminó esta corta conversación unilateral, la sombra ya había llegado al pie del acantilado. El alcance de su control sombrío no era ilimitado. Era apenas suficiente para explorar los alrededores más cercanos. Cuando su sombra entró en el laberinto, a Solano le pareció extremadamente desorientador. Los caminos entre los pilares de coral eran a veces anchos, a veces estrechos. Se retorcían y giraban sin ninguna lógica, a menudo llevando a callejones sin salida o incluso de vuelta a donde había empezado. Es más, algunos caminos atravesaban como túneles de los montículos de coral, convirtiéndose en pasadizos oscuros sin ninguna vista de lo que podría haber al otro lado. El laberinto era enorme y de varios niveles, haciendo que a Solano le doliera la cabeza después de múltiples intentos inútiles de memorizar el diseño de los caminos más cercanos. Al final, hizo que su sombra volviera a subir, obligándola a trepar sobre el bosque carmesí y empezar a saltar de una afilada hoja de coral a otra,
sabiendo muy bien que él mismo no podría hacerlo así. Pronto, rodeó el extraño acantilado y se quedó helado, asustado por la visión que le llegó a través de su sombra. Allí, el cadáver de la criatura gigante parecida a un tiburón que lo había perseguido brevemente la noche anterior, yacía sobre el suelo. Los pilares de coral a su alrededor estaban destrozados y rotos. Cuanto más se acercaba a su sombra, mejor vista tenía de la bestia. Fue entonces cuando Solano se dio cuenta de que la bestia no estaba entera, solo la mitad, con sus grotescas entrañas derramándose de lo que quedaba de su cola. Sus vísceras se extendían a lo lejos, hasta perderse de vista. La otra mitad de la criatura había desaparecido. Alrededor del cadáver, cientos de monstruos más pequeños correteaban, arrancando y devorando su carne poco a poco. Cada uno medía unos 2,5 metros de alto y parecía una extraña mezcla de pesadilla entre un cangrejo demoníaco y un centauro. Tenían 4 pares de patas largas y segmentadas que terminaban en puntas afiladas como guadañas. En la parte delantera sobresalía del caparazón un torso de aspecto humano, también cubierto por una gruesa coraza. La cabeza, si es que se le podía llamar así, estaba situada directamente sobre el torso, sin cuello visible. Tenía 2 estrechas rendijas para los ojos y una boca de aspecto feroz con varias mandíbulas viscosas. En lugar de manos, los monstruos tenían 2 pinzas enormes. En ese instante, todos usaban esas pinzas para arrancar trozos de carne del cadáver y llevárselos a la boca. De vez en cuando, estallaba una pelea por un trozo de carne especialmente jugoso, que terminaba con unos cuantos monstruos despedazados y rápidamente devorados por los vencedores. Solano tragó saliva. La visión de los poderosos monstruos con gruesa armadura lo puso nervioso, pero extrañamente, verlos darse un festín le hizo sentir de repente un hambre voraz. Cada uno de ellos parece peligroso, y hay cientos. Su suerte, como siempre, era pésima. Al menos no tengo que preguntarme por qué el laberinto se siente tan vacío. Todos los habitantes están en una adorable fiesta para cenar. Sintiéndose un poco nervioso por darle la espalda a los monstruos con su sombra, Solano le ordenó que mirara hacia atrás y estudiara el acantilado en el que se refugiaba. Algo en él le inquietaba. La sombra se dio la vuelta y miró hacia arriba, observando el extraño acantilado. A Solano le tomó unos minutos cambiar su perspectiva y reconocer lo que era. ¿Eso es un dedo? Esa es una mano. ¿Eso es una espada? Parpadeó. ¡Es una estatua! Efectivamente, el acantilado era obra del hombre. Era una estatua antigua y colosal de al menos 200 metros de altura. Su escala era tan masiva que costaba creerlo. Por lo que Solano podía ver, representaba a un caballero vestido con una intrincada armadura de placas, con 7 estrellas brillantes talladas en su peto. En sus manos, sostenía una espada gigantesca, apuntando hacia el suelo. Sin embargo, lo más llamativo era que al gigante caballero de piedra le faltaba la cabeza. La plataforma más o menos circular sobre la que estaba Solano resultó ser la parte superior de su cuello, y por lo que parecía, la cabeza no faltaba por diseño. Era como si algo o alguien la hubiera arrancado violentamente en algún momento del pasado lejano. Solano caminó alrededor de la plataforma, mirando hacia abajo desde todos los lados, pero no vio la cabeza tirada por ninguna parte cerca. ¿Qué demonios es este lugar? Sin ninguna pista para encontrar la respuesta, guió a su sombra de regreso al cuello del gigante y se acomodó en el borde occidental, estudiando a los monstruos que se daban el festín. No se movió hasta que el sol estuvo a punto de ponerse. Tal como Solano esperaba, tan pronto como el sol tocó el horizonte, se oyó un estruendo ensordecedor procedente de algún lugar de abajo. Los monstruos detuvieron instantáneamente su festín y se escabulleron, algunos escondiéndose dentro de los pilares de coral, otros simplemente enterrándose en la arena blanda. Unos minutos más tarde, aparecieron las primeras corrientes de agua negra en el laberinto. Su volumen creció rápidamente, y pronto una inundación apocalíptica lo devoró todo. El mar regresaba con la llegada de la noche. Solano observó este proceso inimaginable, con los pensamientos dando vueltas en su cabeza. Al cabo de una hora,
La plataforma circular era lo único que quedaba sobre las aguas oscuras otra vez. Con el estómago vacío y la cabeza llena de pensamientos, Solano regresó al centro de la plataforma y se sentó. Después de un rato, le hizo una seña a su sombra y dijo: Despiértame si pasa algo. Luego, cerró los ojos e intentó quedarse dormido. Su conciencia se deslizó rápidamente hacia el dulce abrazo de la oscuridad, dándole a Solano un muy necesario descanso. Sin embargo, en medio de la noche, un impulso repentino lo despertó. Solano se puso de pie de un salto, con la mente adormilada llena de una tensa aprehensión. Tenía miedo de que el dueño del tentáculo gigante hubiera regresado para terminar el trabajo, o tal vez algún otro horror de las profundidades lo había sentido y había decidido darse un festín con carne humana. Sin embargo, el mar estaba tranquilo y sereno. No escuchó nada anormal alrededor de la estatua del caballero. ¿Qué pasa?, susurró Solano dirigiéndose a la sombra. La sombra le señaló en silencio una dirección específica. Girando la cabeza, Solano entrecerró los ojos. Rápidamente, entendió por qué fue bueno despertarse. De lo contrario, no habría podido ver. Allá a lo lejos, a unos pocos kilómetros, una pequeña luz naranja brillaba en la oscuridad. Sus reflejos subían y bajaban con el movimiento de las olas. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, así que Solano simplemente la miró fijamente durante un rato. Muy pronto la luz desapareció. ¿Otros durmientes? ¿Un fenómeno natural? ¿O algún monstruo tendiendo una trampa? Imágenes de aterradoras criaturas de las profundidades le vinieron inmediatamente a la mente. Sacudiendo la cabeza, Solano volvió a acostarse e intentó volver a dormirse. Sin embargo, esta vez el sueño se le escapaba. Las punzadas de hambre no eran insoportables, pero se volvían cada vez más intensas. La sed, sin embargo, era peor. Al final, permaneció despierto hasta que el sol salió de nuevo, haciendo que el mar oscuro se retirara. Tan pronto como llegó la mañana, los monstruos con pinzas salieron de sus escondites y corrieron hacia el cadáver gigante para continuar su festín. Solano los observó durante un rato y luego caminó hacia el lado opuesto de la plataforma para mirar en la dirección donde había visto la misteriosa luz la noche anterior. A una distancia considerable de la estatua sin cabeza, a solo unos pocos kilómetros, el suelo se elevaba naturalmente y formaba algo parecido a una pequeña colina. En la cima de esa colina, un pilar de coral especialmente grande se alzaba hacia el cielo. Por lo que parecía, sus ramas superiores eran lo suficientemente altas como para permanecer sobre el agua por la noche. Varias ideas asaltaron la mente de Solano, pero al final, solo dos preguntas eran realmente importantes. Primero, ¿podría encontrar el camino a través del laberinto y cubrir esa distancia durante el día? Y segundo, y más importante aún, ¿debería siquiera intentar hacerlo? Después de todo, no había ninguna señal de que la fuente de la misteriosa luz fuera algo bueno, en lugar de algo terrible y mortal. Al no tener suficiente información para tomar una decisión, Solano volvió a sentarse para estudiar a los monstruos. Sin embargo, envió a la sombra a investigar tan adentro del laberinto como el alcance del control de sombras permitía, esperando trazar al menos el comienzo del camino que potencialmente podría llevarlo a esa colina. Hablando lógicamente, sobre la estatua sin cabeza estaba tan seguro como era posible estarlo en este extraño lugar. El único problema era que iba a morir pronto de sed o hambre. Ambos problemas tenían solución si se aventuraba a bajar. Podía desalinizar el agua de mar de diferentes maneras gracias a las lecciones del profesor Río. Los materiales que necesitaba estaban presentes prácticamente en todas partes en el reino del sueño. También podía preparar trampas y cazar un monstruo con pinzas para comer. Con su enorme tamaño, solo uno de ellos sería suficiente para alimentarlo durante semanas. Podía imaginarse fácilmente esa rutina: cazar de día y regresar a la estatua al acercarse la noche. Probablemente era su opción más segura. Sin embargo, a esta forma de hacer las cosas le faltaba un elemento vital: el potencial de mejora. Era adecuada para mantener a Solano con vida, pero no le daba ninguna esperanza. Si estaba destinado a pasar el resto de su vida en la pequeña área que rodeaba la estatua sin cabeza.
devorando monstruos y temblando por la noche por miedo a ser devorado a su vez por algo más grande? Bueno, preferiría simplemente saltar y acabar con todo ahora mismo. El encantamiento lo mantendría atrapado aquí hasta que progresara. Quedarse estancado en una rutina interminable. No estaba seguro de a dónde lo llevaría eso. Eso prácticamente significaba que la única opción que le quedaba era intentar alcanzar la fuente de la luz naranja. Y si Solano realmente iba a intentarlo, tenía que hacerlo antes de que los monstruos con pinzas terminaran de consumir el cadáver gigante. De esa manera, al menos, el segmento circundante del laberinto estaría libre de ellos. Firme en su elección, Solano decidió dejar la estatua sin cabeza a la mañana siguiente. Pasaría el resto del día explorando caminos por el laberinto y preparándose mentalmente. Con eso, cerró los ojos y concentró su percepción en la sombra en movimiento. Al caer la noche, una tormenta repentina descendió sobre el mar oscuro. Solano fue despertado por la sombra a tiempo para prepararse para los vientos aplastantes y la lluvia torrencial. La lluvia solía poner a Solano de mal humor, pero esta vez tenía demasiada sed como para pensar en otra cosa que no fuera agua dulce. Manteniéndose lo suficientemente bajo como para no ser arrastrado por el borde de la plataforma, Solano ahuecó las manos y esperó a que se llenaran de agua de lluvia. Luego se las llevó a la boca y bebió con avidez. Los relámpagos iluminaban todo sobre el mar embravecido. Si alguien hubiera visto a Solano ahora, habría notado una amplia sonrisa en su rostro. La tormenta continuó arrasando durante varias horas. Solano se agachó en medio de la plataforma, soportando su furia. Más de una vez, una ola alta golpeaba el cuello del caballero sin cabeza, amenazando con arrastrarlo, pero Solano se aferró con fuerza a las profundas ranuras en la superficie de piedra de la plataforma, pegándose a ella como si fuera pegamento. Por la mañana, cuando la tormenta finalmente se disipó, todos sus músculos estaban adoloridos, pero no había tiempo que perder. Tan pronto como los monstruos regresaron al cadáver, con algunos rezagados siguiéndolos rápidamente, se deslizó por el borde de la plataforma y comenzó a bajar ágilmente. Solano tuvo que agradecer una vez más a las clases de supervivencia en la selva, ya que también le habían enseñado los fundamentos de la escalada en roca. El profesor Río insistía en darle a su estudiante un curso intensivo en todas las formas posibles de desplazamiento. Solano ya había explorado la mejor manera de bajar y memorizado los mejores agarres y hendiduras a los que aferrarse con la ayuda de su sombra. Pronto, sus pies finalmente tocaron el suelo. Aunque dejar la seguridad de la estatua sin cabeza lo pondría en un peligro considerable, Solano sintió instantáneamente que su ánimo mejoraba. Ahora tenía un objetivo. Quedarse pasivo durante los últimos días no iba bien con su carácter. Ahora, incluso si su plan terminaba en un fracaso total, al menos iba a caer haciendo algo que él había decidido hacer. Intentar y fallar era mejor que no intentarlo en absoluto. El barro negro era lo suficientemente profundo como para frenarlo, pero no tanto como había temido. Con algo de práctica, Solano pronto pudo caminar a una velocidad aceptable. Mientras se mantuviera en las sombras y en los bordes del coral, sus pasos eran ligeros y silenciosos. Sin producir ruidos de chapoteo en el barro, se dirigió a uno de los caminos que se suponía que lo llevarían a la colina distante y entró en la fresca sombra del laberinto carmesí. Inmediatamente, una extraña sensación envolvió su mente. Era como si el mundo más allá del laberinto ya no existiera, y todo lo que quedaba eran sus retorcidos y oscuros caminos. Esto parece no tener fin. No puede ser. Pero... Sacudiendo la cabeza, Solano envió a la sombra a explorar adelante, esperando ser notificado de cualquier peligro oculto con antelación, y comenzó a avanzar. Su vida ahora dependía de si llegaría o no a la colina distante antes de que el sol comenzara a ponerse y la marea subiera una vez más. Ni siquiera quería pensar en lo que pasaría si todavía estuviera dentro del laberinto una vez que el mar oscuro regresara en una inundación imparable. La sombra se movió delante de él, sin encontrar ningún obstáculo. A veces trepaba alto para explorar la dirección de diferentes caminos, permitiendo a Solano elegir la ruta óptima la mayoría de las veces. Sin embargo, todavía tuvo que retroceder una distancia considerable una o dos veces, terminando en un callejón sin salida o en un camino que llevaba en la dirección equivocada.
A pesar de eso, todo parecía ir sobre ruedas. Solano incluso tuvo tiempo de estudiar cuidadosamente el interior del laberinto, notando más detalles de su composición, así como una cantidad aterradora de huesos irreconocibles escondidos en el barro bajo sus pies. Debido a lo bien que iban las cosas, bajó un poco la guardia. Su arrogancia también tuvo la culpa. Con sus extensos preparativos y su hábil control de la sombra exploradora, Solano inconscientemente se felicitó a sí mismo y asumió que todo saldría bien. Por eso, cuando el barro directamente frente a él comenzó a moverse, reaccionó una fracción de segundo demasiado tarde. Al instante siguiente, una enorme pinza salió disparada del suelo y rasgó el aire. Al cerrarse de golpe, la pinza le pasó rozando, amenazando con partirlo por la mitad con un solo golpe aplastante.